buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien. El día de hoy ya por fin jueves, nos queda muy poquito para terminar la semana. Soy Teresa Martín, directora de BBVA Open Innovation en BBVA Spark. Y bueno, me da muchísimo gusto poder presentar la segunda masterclass del año 2024. Hace poquito también lo estuvimos viendo y ahora traemos un súper invitado también para que les hable de tecnologías disruptivas, ¿no? Yo creo que va a ser súper interesante este tema. Y desde BBVA Spark justamente lo que queremos hacer es mostrarle o traerles esta inspiración, ¿no? Para que sus negocios mejoren, para traerles las mejores tecnologías que existen en el mercado, ¿no? Para entender un poquito pues cómo está el mundo también emprendedor. De hecho, BBVA Spark es nuestro nuevo banco de las startups, ¿no? Es una banca donde aperturamos cuentas, ¿no? Tenemos deuda, tenemos financiamiento, tenemos cambio de divisas, tenemos diferentes productos que hemos hecho y que hemos enfocado a los emprendedores, a esas startups tan maravillosas que tenemos aquí en México, también tenemos en España, en Argentina y en Colombia. Próximamente abriremos en otras geografías, pero bueno, estamos muy ilusionados de poder tener esta banca que lleva ya 1 año y medio de vida, ¿no? Y este tipo de contenidos y este tipo de charlas, ¿no? Las tenemos justamente también para todos esos pues aliados, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y asistentes que ahorita ya van casi 100 participantes, pero se van a seguir sumando seguramente a lo largo de esta hora que vamos a tener de plática con pues un superponente, ¿no? Además de colega, ha sido compañero mío, hemos trabajado juntos en otros momentos, ¿no? De la vida, pero pues quiero presentarles a Carlos Corominas, que es experto en contenidos con más de 15 años de trayectoria. Él es editor en jefe de MIT Technology Review en español, ¿no? La revista de MIT. Y bueno, pues su carrera se ha enfocado en la creación de contenido estratégico y en el diseño de planes de comunicación para empresas como BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Endesa, Engie, Vodafone y Sacyr, entre otros, porque ha tenido muchísimas más. Con experiencia previa en periodismo sanitario y ambiental, se ha especializado en sostenibilidad y posee un máster en economía verde y sostenibilidad por la Universidad de Girona y Next Education, cuyo TFM sobre las previsiones del impacto del cambio climático en España obtuvo la calificación de mención de honor. Así que es un erudito, ¿no? Yo creo que es una persona espectacular y fue redactor también jefe de Harvard Business Review en español hasta octubre de 2018. Y desde hace 3 años es director de contenidos y redactor en jefe de MIT Technology Review en español, como les decía al inicio. Y pues me da muchísimo gusto poder platicarles de Carlos, ¿no? Porque la verdad es un gran profesional. Yo creo que nos va a dar una perspectiva justamente, ¿no? De cómo usar las tecnologías disruptivas para los negocios. En este caso, pues tenemos personas tanto de España como de Latinoamérica, que muy buenas tardes a los de España, a Europa, y pues bueno, buenos días a toda la parte de Latinoamérica que nos ve y que nos sigue siempre en estas masterclass, que todavía nos quedan 2 más en el año, y que bueno, pues esta es la segunda, y hemos querido traer a Carlos justamente para que en este momento nos cuente un poquito más sobre esas 10 tecnologías disruptivas que salen cada año en MIT Technology Review, ¿no? La revista de MIT, que nos pone justamente en perspectiva, ¿no? De esas tecnologías que van a ser disruptivas en los próximos años, ¿no? Y también, pues, cómo van a estar enfocadas en los negocios, ¿no? Yo creo que también tenemos que estar muy enfocados también en poder darles esas herramientas a nuestros emprendedores, a las startups, a los negocios, a los corporativos, incluso para nosotros mismos como BBVA. Nos sirven mucho estas pláticas de inspiración para entender, oye, cómo van a venir las tendencias para los próximos años, ¿no? Yo creo que Carlos va a dar en el clavo con esa explicación. Lo que vamos a hacer es, como siempre, él va a dar la plática. Las preguntas que tengan se las voy a hacer al final de su plática, las pueden poner ahí en el chat que tenemos todos como participantes. Y yo se los voy a ir haciendo cuando termine su presentación. Igualmente, si quieren ir haciendo preguntas en el momento y Carlos las quiere ir contestando, si le da tiempo y las ve, perfecto. Si no, lo mejor es hacerlas al final y bueno, y así poder escuchar su plática, que va a ser súper interesante. Así que, sin más, Carlos, me da muchísimo gusto saludarte. Me encanta poder estar contigo hoy en esta clase magistral, y te dejo el micrófono para que nos deleites con tu presentación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias también a BBVA Spark por la invitación. Es un honor poder estar con todos ustedes para presentar efectivamente las 10 tendencias que consideramos que van a marcar sobre todo 2024 y los próximos años en materia tecnológica. Voy a presentar una pequeña presentación. Por favor, confirmarme que la veis. Sí, perfectamente. Perfecto, vale, estupendo. Pues bueno, como comentaba Teresa, efectivamente, sí, me sale aquí. Soy Carlos Corominas, director de contenidos en Opino y redactor jefe de MIT Technology Review. La edición en castellano de esta publicación, que lleva desde 1899 publicando las últimas tendencias sobre tecnología, para ampliar un poco la información sobre mí, porque Teresa ha hablado específicamente de mi ámbito profesional, pero bueno, para que nos conozcamos un poquito más, pues a mí me gusta moverme en bicicleta, me gusta mucho la música, especialmente la música negra, todo lo que tiene que ver con jazz y música improvisada, y bueno, pues tengo un pequeño huertito donde cultivo algunas plantas también. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos trae aquí, que es bueno, lo que hacemos todos los años en colaboración con MIT Technology Review desde Opino y con nuestros compañeros de Boston. Nuestros compañeros de Boston todos los años seleccionan las 10 tecnologías revolucionarias que están a punto de transformar nuestro mundo por su impacto social o por su impacto en los negocios o también en la geopolítica, como vamos a ver más adelante. Creemos firmemente en Technology Review que la tecnología es inseparable del contexto global y también de lo que nos hace humanos, ¿no? Por eso las tecnologías destacadas en esta edición reflejan directamente cambios en el panorama mundial, así también como cambios en las necesidades humanas y también la evolución de tecnologías muy disruptivas, que creo que seguro que algunos tenemos alguna en mente. Hoy hablaremos de tecnología, también vamos a hablar de la situación geoestratégica, del cambio climático, de los anhelos de la sociedad y finalmente también vamos a hablar un poco de lo que nos hace humanos. Haremos un repaso de todas las tecnologías que forman parte de la lista y que anticipan lo que está sucediendo en el ámbito tecnológico. En la conferencia, como bien ha explicado Teresa, iré explicando cada tecnología y su contexto, deteniéndome un poco más en las que a título personal considero más interesantes. Son 10 tecnologías, todas son muy impactantes, pero hay algunas que creo que nos afectan a todos de manera más significativa. Algunas de ellas también veremos algunas reflexiones para su aplicación práctica en negocio. Y bueno, pues por mi categoría profesional, pues serán aquellas que están más relacionadas sobre todo con el contenido, ¿vale? Después, en el turno de preguntas, podemos profundizar sobre cualquier detalle y, de hecho, tengo algunos datos que no contaré durante la charla por si luego en el turno de preguntas pues podremos profundizar sobre ello. Bueno, voy a hacer un spoiler, voy a tirar un gancho también, y es que efectivamente hablaremos de inteligencia artificial, pero me temo que será el final de la charla, será la última tecnología que presentemos, así que no os va a quedar más remedio que esperar si queréis escuchar sobre inteligencia artificial. Así que vamos ya con la primera. Actualmente nos encontramos en un momento, y esto no sorprenderá a nadie, sobre todo en la última década, pero sobre todo después de la pandemia, en un enfrentamiento geopolítico y geoestratégico que tiene a los microchips como punta de lanza. China y Estados Unidos son los principales actores en esta batalla, con acusaciones cruzadas, con bloqueos de importaciones y con desconfianzas mutuas. Muy pocas compañías concentran la producción de microchips y es una industria muy sensible a movimientos geopolíticos o incluso también a los desastres naturales. Sin ir más lejos, el reciente terremoto de Taiwán levantó una preocupación enorme en toda la industria y también en las cadenas de suministro por vivir un 2020 o un 2021 replicado, ¿no? Los últimos movimientos que estamos viendo tienen sobre todo a Intel en el punto de mira, el gran gigante estadounidense. Por un lado, se han alzado voces críticas en Estados Unidos por el hecho de que Huawei, el gigante chino, utilice algunos procesadores Intel, aunque efectivamente Intel tiene todos los permisos y cuenta con todas las autorizaciones para hacerlo, pero bueno, hay discrepancias sobre ese uso. Por otro lado, el gobierno chino también ha prohibido recientemente el uso de algunos chips de Intel en equipos de funcionarios del gobierno por esa desconfianza de la que hablábamos. Ante este panorama, la estrategia que están siguiendo muchos países, con Estados Unidos y China a la cabeza, es doble.
Por un lado, la diversificación de proveedores. Otros países del sudeste asiático, como Malasia, por ejemplo. Al final de la charla en el chat os dejaré una serie de links, porque, por ejemplo, el caso de Malasia, viene un reportaje recientemente en el New York Times muy interesante que explica cómo se está posicionando en la industria de los microchips. Así que al final de la charla os dejaré un listado de enlaces y recursos por cada una de las tecnologías para que podáis profundizar. La otra estrategia que están siguiendo los países es fomentar la industria interior. A los que estamos en Europa, buenas tardes, a los que estamos en Europa, vemos cómo también se está fomentando esta industria interior con casi 43.000 millones de subvenciones a la industria. Pero bueno, el caso más significativo es el de Estados Unidos, que en 2022 aprobó la ley CHIPS. Me encantan los nombres que les ponen los americanos a todas las cosas. En este caso, la ley CHIPS estaba dotada de 52.700 millones de dólares en subvenciones. El paquete de gasto era mucho mayor, pero para subvenciones específicamente había 52.700 millones para fomentar la industria de estos semiconductores dentro de las fronteras. El dato que podemos extraer para entender la importancia de esta industria y sobre todo pues en regiones como China es un dato muy relevante, que es que China gastó más dinero en 2023 importando chips que el que gasta en la importación de petróleo. En este contexto y ante la demanda creciente de chips para nutrir a los sistemas de inteligencia artificial, que también son muy demandantes de este tipo de procesadores, la búsqueda de la eficiencia se hace obligatoria y ante la limitación tanto de la cadena de producción como de que los propios chips sigan aumentando su capacidad por una cuestión de espacio, ya no caben más cosas dentro de un chip, se están buscando algunas soluciones. Una de ellas es los chiplets. Y los chiplets es un enfoque que consiste en agrupar varios chips con diferentes funciones para multiplicar la capacidad del conjunto. Los chiplets más pequeños y especializados que los chips convencionales están diseñados para funciones específicas y pueden conectarse entre sí para formar un sistema más cohesionado. Este enfoque modular lo que permite es pues que tengamos chips muy específicos que se vayan agrupando y que puedan generar una potencia mucho mayor. Tenemos empresas como Advanced Micro Devices e Intel que llevan años defendiendo estos sistemas basados en chiplets. Reconocen su potencial también para revolucionar esta industria y también para el desarrollo de la industria interior que hablábamos antes, ¿no? Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la charla. Todos los países están fomentando, todos los países, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón también, por ejemplo, China, están fomentando todo lo que tiene que ver con la industria interior en muchos sectores estratégicos para blindarse ante pues posibles roturas de cadenas de suministro o ante problemas que puedan ser de tipo geoestratégico. Vamos, tal es el avance de los chiplets que nos hemos encontrado ya que hay un estándar internacional, a nosotros que nos gusta mucho estandarizarlo todo, que se llama Universal Chiplet Interconnect Express y que permite crear las reglas de combinación para los chiplets. De momento hay algunos grandes ya incluidos en este estándar y se irán sumando más en los próximos años sin duda. La siguiente tecnología que venimos a presentar guarda también relación con los chips y también con esa batalla tecnológica que libran China y Estados Unidos, aunque en este caso, además de tecnológica, también es una batalla de relaciones públicas. Hablamos de los supercomputadores. Aunque Estados Unidos ha dominado este campo durante décadas, entre 2016 y 2018, China contaba con el que se consideraba el ordenador más rápido del mundo, en una lista que se publica cada 6 meses, que es el ranking de los 500 más rápidos. Además, en ese momento China contaba con 173 superordenadores frente a los 126 de Estados Unidos. Todo esto cambió. También Estados Unidos se pone muy nervioso cuando alguien le supera en algo, especialmente en tecnología, así que se pusieron las pilas y todo esto cambió con la presentación del Frontier en 2022. Es un laboratorio, que vamos a ver ahora mismo aquí, un superordenador que está en el Oak Ridge National Laboratory, que marca el inicio de la era de computación a exascala. Supera a todos sus predecesores y para no entrar en mucho detalle y liaros con números, simplemente comentar que puede ejecutar el equivalente a la potencia de cálculo de 100.000 ordenadores portátiles por segundo. Este logro abre la oportunidad sin precedentes para el descubrimiento científico.
Sin embargo, también es verdad que estos logros vienen acompañados de un reto muy acuciante, que es el consumo de energía. Luego, más adelante, veremos algunas tecnologías que abordan la eficiencia del sistema energético y también la lucha contra el cambio climático, pero en el caso de los superordenadores y también de la potencia de cálculo que necesita la inteligencia artificial, nos encontramos con que cada vez es más alta la demanda de energía y también de todos los recursos medioambientales que vienen asociados a la industria. Vamos a continuar con algo muy vistoso. Las Apple Vision Pro. Vamos con estas gafas de realidad mixta que ha presentado Apple y que pretenden revolucionar la industria. Los usos para los negocios de la realidad virtual y de este tipo de dispositivos, incluso si queréis luego comentar en la parte de preguntas, estaré encantado porque es un tema que me gusta mucho, son indudables para la industria, ¿no? El sector educativo, el sector sanitario, el sector logístico también, y hay investigaciones muy interesantes sobre su uso en la salud mental. Simulaciones de realidad virtual que se utilizan ya en la formación médica, permitiendo a los estudiantes practicar procedimientos sin mayores riesgos. También en otros sectores, como el educativo, permitiendo recrear situaciones. Recientemente, un compañero especialista en cine me comentaba cómo estaban probando los arneses y los movimientos de seguridad con este tipo de dispositivos para no tener riesgo en el mundo real, ¿no? En el ámbito logístico industrial está también demostrado su potencial para formar a trabajadores en entornos seguros y controlados, como comentábamos. Y además estos dispositivos permiten disfrutar del ocio de otra manera, ¿no? Permiten disfrutar sobre todo de los videojuegos y de las simulaciones virtuales, aunque el metaverso todavía no sea lo que se dijo que iba a ser. Recientemente en una charla escuché que si Zuckerberg hubiera llegado un año después al replanteamiento del cambio de Facebook, a lo mejor no lo hubiera llamado Meta, sino algo relacionado con inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en qué queda el metaverso. Apple ha querido dar un golpe de mesa con estas nuevas gafas Apple Vision Pro y se explaya sobre todo en definirlas como gafas de realidad aumentada. Y esto tiene un objetivo, es centrarse en la experiencia de usuario y en el diseño. La intención de Apple es impulsar esta adopción generalizada de la realidad mixta, es decir, que entendamos las Apple Vision Pro como un complemento de uso diario y de uso cotidiano, ¿no? Digamos, mientras realizamos otras actividades o incluso para trabajar. Sin embargo, hay varios problemas y vamos a ir desglosándolos. Uno de ellos es el precio. Su coste actual son $3.500, pero aumenta a $4.500 si le añadimos accesorios tan básicos como un estuche para transportarlo, unos AirPods, una batería externa o algunos complementos para lentes para que funcionen mejor. Además, uno de los interrogantes de esta tecnología es hasta qué punto se pueden integrar en el día a día de las personas para que su uso se generalice, como comentábamos antes. Es un término, o he acuñado el término de fascinación frágil, que creo que se aplica a todas estas innovaciones tecnológicas que tienen un punto de fascinación muy alto en el momento en el que se prueban por primera vez, pero que esa fascinación no dura. Si hay aquí alguien que toque algún instrumento, seguro que me comprende. Si cuando os compráis una guitarra nueva o cuando os compráis, a mí me pasa, cuando me compro una guitarra nueva, me dura la fascinación muchos, muchos años. En cambio, con las gafas de realidad virtual, la fascinación es muy escasa, dura pocos meses. Kevin Rose, el reportero del New York Times, lo define como el problema de los 6 meses. Voy a leer rápidamente un comentario que hizo tras probarlas, que decía que todavía no puedo decir si las Vision Pro solucionan lo que llamo el problema de los 6 meses. Con muchos dispositivos de realidad virtual que he probado, y he probado muchos, la novedad inicial se va desvaneciendo y empiezan a acumularse pequeñas molestias como gráficos borrosos o falta de aplicaciones interesantes. De manera inevitable, 6 meses después de haberlos probado, cada dispositivo acaba en mi armario acumulando polvo. De hecho, una reciente encuesta apuntaba que el 56% de los jóvenes que tienen un dispositivo de realidad virtual raramente lo utiliza y apuntaba que solo el 4% utilizaba estos dispositivos de manera diaria. La mayoría de las reseñas apuntan a dos cosas sobre el uso de las Apple Vision Pro. Aunque están por encima de otros dispositivos similares, siguen siendo incómodas y aparatosas. Y aunque se hayan vendido como dispositivos de realidad aumentada, es difícil comer o beber con ellas o
realizar cualquier tipo de actividad de movimiento. De hecho, seguro que recordáis la cantidad de memes que se hicieron cuando se pusieron a la venta con la gente que las utilizaba por la calle. Bueno, algo que demuestra que todavía el común de los mortales lo vemos como algo extraño y exótico, ¿no? Si queréis mi opinión, yo creo que el problema de las Apple Vision Pro y todo este tipo de gafas de realidad virtual para integrarse como un gadget cotidiano, como pueden ser los auriculares para escuchar música o podcast, es que la manera que tenemos nosotros de relacionarnos con el mundo, la manera espacial que tenemos de relacionarnos con el mundo es muy visual. Entonces, cualquier obstáculo que integremos en esa manera de relacionarnos con el mundo va a ser incómodo. Yo puedo cocinar perfectamente o plantar mi huerto con los cascos puestos escuchando un podcast, pero creo que sería muy difícil con las Apple Vision Pro, aunque tuviera la receta o los pasos para realizar el semillero, ¿no? Por eso creo que al final este tipo de dispositivos serán muy útiles en determinadas industrias y también para los momentos de ocios o en entornos controlados, sentados en el sofá. Pero para su uso cotidiano lo veo más complicado. De hecho, el analista chino Ming-Chi Kuo, y esto es casi una última hora porque salió, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer, ha publicado, es un especialista en todo lo que tiene que ver con Apple, ha publicado que Apple ha recortado la producción de las Vision Pro de 800.000 que tenía previstas para este año a unas 400.000 o 450.000, es decir, la mitad de lo que tenía previsto. Precisamente el argumento que utiliza este analista es que hay una falta de aplicaciones clave, que el precio es muy elevado, la comodidad todavía no es la más adecuada y también el hecho de que se pueda ver a través de ella a veces también genera ciertas incomodidades. ¿Dónde veo yo, y aquí hablamos otra vez de contenido, las oportunidades de las Apple Vision Pro? Yo creo que las oportunidades es como decíamos antes, ¿no? Entender efectivamente el medio y sus oportunidades. Si queremos transmitir algún tipo de comunicación, siempre tenemos que entender este medio de comunicación como lo que es y con las oportunidades que tiene. Utilizarlo únicamente cuando tenga un aporte de valor específico, es decir, si ya sean las Apple Vision Pro o cualquier otro dispositivo más de realidad virtual, si lo que hacemos es replicar algo que puede funcionar mejor en una pantalla plana o que no necesita de esa inmersión, usemos una pantalla plana, una inmersión. Yo recuerdo el año pasado que fuimos a Florencia y había unas gafas de este tipo que lo único que te hacían era mostrarte las mismas fotografías que podías ver al salir a la calle en las gafas de realidad virtual. Al final quedaba como algo un poco patético. Por eso también hay que medir muy bien las expectativas del público cuando utilicemos o cuando hagamos alguna acción con este tipo de dispositivos. Al final es como contar una historia, qué queremos contar, por qué y para quién, cuál es la utilidad y cómo queremos contarlo. Por ejemplo, sí que hemos visto que hay muchísimas aplicaciones a la hora de, por ejemplo, el real estate, el sector de real estate, pues para, por ejemplo, enseñar viviendas o hacerse una idea espacial de espacios para congresos o de otro tipo de espacios, sobre todo cuando requieren desplazamientos largos. Pero hay que medir muy bien para qué se utiliza. Vamos ahora a hablar del cambio climático y vamos a empezar con una tecnología que es realmente disruptiva y que además puede potenciar mucho la eficiencia de la energía solar. Actualmente los paneles solares están basados en silicio y tienen una eficiencia de en torno al 20%, en algunos casos algo superior, pero en ningún caso superior al 25%. Y esto puede cambiar con las perovskitas. Detrás de este nombre se esconde una familia de materiales sintéticos que tienen una estructura cristalina que logra absorber mejor la luz. Al aprovechar las propiedades únicas de las perovskitas para absorber estas diferentes longitudes de onda, su combinación con el silicio como superconductor, las células en tándem maximizan la generación de electricidad a partir de luz solar. Las células solares supereficientes han saltado recientemente a los titulares gracias a Oxford Photovoltaics, que es una empresa derivada de la Universidad de Oxford, un ejemplo claro de innovación desde la universidad, que estableció un nuevo récord del 29,52% de esta eficiencia, superando su anterior récord. Aunque ahora el récord es verdad que lo marca LONGi con una eficiencia del 33,9%, sin embargo, Oxford Photovoltaics ha anunciado que va a iniciar ya la construcción de una planta en Alemania a finales de 2024 para comercializar este tipo de productos, algo que LONGi todavía no ha hecho. Seguimos hablando de cambio climático y aquí vamos a ver un ejemplo de innovación, digamos, lateral. Es un ejemplo de cómo aprovechar una solución de otra industria o de una industria similar o competencia para la tuya propia, ¿no?
aborda la necesidad de buscar soluciones para generar energías renovables y hablamos de los sistemas geotérmicos mejorados. Ofrecen una solución bastante prometedora para aprovechar la fuente de energía abundante y constante que proporciona el calor geotérmico. A diferencia de la solar o la eólica, se mantiene constante independientemente de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Es decir, toda la energía que está en el subsuelo, toda la energía geotérmica está ahí y es constante. Simplemente hay que saber cómo extraerla. En cambio, la solar o la eólica, por su propia naturaleza, es intermitente. Sin embargo, bueno, pues las condiciones geológicas específicas han dificultado la adopción de esta tecnología, sobre todo porque en algunas ocasiones había que profundizar mucho para encontrar energía suficiente. Como decía, es un buen ejemplo de innovación y de cómo una práctica de una industria cercana, incluso la competencia, puede abrir oportunidades en el sector propio. En este sentido, aquí haría una recomendación y es el desarrollo de observatorios o radares de innovación. Esto es una herramienta de vigilancia de mercado que permite conocer qué está haciendo la competencia u otros sectores y adaptar esas tecnologías propias, ¿no? Es algo que en Opino y en MIT Technology Review en español hacemos con frecuencia, observar el mercado y entender qué soluciones se pueden aplicar tanto a nuestra propia empresa como a nuestros clientes. Bueno, ¿qué es lo que han adaptado? Pues lo que han adaptado es la tecnología de perforación en la que se basa el fracking. Estas tecnologías que permitían acceder a yacimientos de gas o de petróleo a muy alta profundidad, ahora permiten también acceder a estos yacimientos de calor geotérmico que antes eran inaccesibles. El Departamento de Energía de Estados Unidos cifra que podría alimentar a 65 millones de hogares y lo llama la próxima frontera del desarrollo de renovables. De hecho, ha creado otro fondo también para promoverlo, igual que con los chips, con mucho menos dinero, por supuesto, pero que apunta a que puede llegar a reducir el precio del megavatio hora hasta un 90%, hasta alcanzar los $45 por megavatio hora en 2035. Es un precio muy elevado, teniendo en cuenta que, bueno, miré hace poco tengo estas manías, mirar el hub de energía en Estados Unidos para ver el precio del megavatio hora, ¿qué le vamos a hacer? Y vimos que en el Henry Hub, que es uno que está en Luisiana, estaba a 32,75 el megavatio hora de gas y en la ciudad de Nueva York estaba a 54,81, o sea que fluctúa, con lo cual los $45 por megavatio hora para tener esa escala no estarían tan alejados de un precio competitivo, sobre todo dentro de 10 o 15 años, cuando las reservas tanto de gas como de petróleo serán menores. Y sobre todo la importancia que tienen es para cubrir la intermitencia de los recursos como la solar o la eólica. Es decir, al ser un recurso constante, se podría utilizar para suplir esos momentos de valle que tienen otras tecnologías. Y por último, la última tecnología de la que vamos a hablar relacionada con el cambio climático es una tecnología que os confieso que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi como una tecnología disruptiva. Pensé que mis compañeros de Boston se habían equivocado o que no tenían muy afinado el radar. Porque, ¿qué hay de nuevo en las bombas de calor? Yo recuerdo que el primer piso, cuando me independicé, y Teresa puede dar fe de que hace ya demasiados años de eso, teníamos una bomba de calor instalada, ¿no? Pero no era un error de Boston, era es un dispositivo que puede ayudar muchísimo a la descarbonización de la economía. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues básicamente al nutrirse de la red eléctrica, estos dispositivos utilizan energía que puede estar proporcionada por fuentes renovables, ¿no? Algunos datos recientes muestran la consolidación de esta tecnología entre el público y cómo se fomenta como una alternativa al uso del gas y otros combustibles fósiles. En todo el mundo, las ventas de calor crecieron un 11% en 2022 y tenemos a fabricantes de renombre como Daikin, Mitsubishi y Viessmann a la cabeza y especialmente en regiones como Europa y Asia están experimentando un grandísimo crecimiento. En Europa, de hecho, en 2022 el crecimiento fue del 40%. En 2023 todavía no hay datos, se estima que hay un pelín de estancamiento después de este alto crecimiento en 2022, pero bueno, sobre todo lo que muestra esto es lo que comentábamos antes, la necesidad de contar con recursos propios para hacer frente a posibles disrupciones que vengan del exterior. Y en este caso en Europa la cosa está clara, ¿no? Tenemos que ser más independientes energéticamente y sobre todo depender menos del gas ruso, ¿no? Especialmente después de la invasión rusa de Ucrania. En Estados Unidos las ventas de bombas de calor superaron por primera vez las calderas de gas.
lo que indica también un cambio de tendencia hacia soluciones más limpias. La Agencia Internacional de la Energía apunta a que los modelos actuales de bombas de calor son entre 3 y 5 veces más eficientes que las calderas de gas, mucho más eficientes que las que utilizaba yo cuando me independicé, os lo aseguro. Necesitábamos montarnos muchas mantas encima para poder pasar la noche. Pero bueno, si estáis interesados en todo lo que tiene de potencial las bombas de calor, os recomiendo muy encarecidamente la página web de la Agencia Internacional de la Energía, no solo sobre este tema, sino sobre cualquier tema relacionado con la energía, porque tiene datos realmente interesantes. El impacto de las bombas de calor en la reducción de emisiones es muy significativo y hay proyecciones que sugieren un recorte potencial de 500 millones de toneladas de emisiones globales para 2030. Esto equivale a retirar de las carreteras a todos los coches de Europa, nada menos. Vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a hablar un poco de redes sociales. Y si me permitís un segundo, voy a beber un poco de agua porque me estoy quedando seco después de tanto cambio climático. Vale, perdonad y muchas gracias. La historia reciente no la podemos entender sin Internet y sobre todo sin las redes sociales. Facebook, al principio, para los que ya tenemos una edad, cambió la forma de mantenernos en contacto con redes de amigos, pero Twitter cambió la forma que teníamos de informarnos, de comunicar los acontecimientos en directo, de generar vínculos con desconocidos. Yo he llegado a hablar con gente realmente interesante del mundillo del jazz que de otra manera hubiera sido imposible, o de la manera de hacer política. Todos recordamos movilizaciones históricas como las del 15M en España, Occupy Wall Street, o movimientos recientes como el Me Too o el Black Lives Matter, que han influido en todos los movimientos sociales actuales, y Twitter está detrás de gran parte de estas movilizaciones, o de al menos la organización a través de nodos por parte de estas organizaciones. Vamos a hacer un poco de historia de Twitter, que a mí es una red social que particularmente me gustaba mucho hasta principios del año pasado. Vamos a hacer un poco de historia. En 2006 nació con el ya famoso tweet Just Setting Up My Twitter de Jack Dorsey, su CEO y fundador, y se estableció nuevos lenguajes rápidamente a través de hashtag, popularizó lo que en comunicación llamamos copies, ha creado nuevas formas de contar historias como son los hilos. Y hemos visto infinidad de periodistas y gente que ha sabido aprovechar la plataforma para hacerse un hueco, para posicionarse, y que ahora se gana la vida bastante bien gracias a el perfil que en su momento tuvieron en Twitter. Como decíamos, ha tenido un papel fundamental en movimientos sociales y también ha impactado en otro montón de áreas o de aspectos de nuestra vida. Aquí vemos a Obama en uno de los tweets con más me gustas y más retweets de la historia, parafraseando a Mandela. Seguro que os acordáis de este tweet de los Oscars en el que se veía a mucha gente, alguno de ellos que veo ahora incluso ya cancelados por recientes acontecimientos. Los hemos visto también como promoción de youtubers, en el caso del Rubius, seguro que algunos le seguís. También para llorar la muerte de Chadwick Boseman o de gente importante, siempre se mencionan en redes sociales cuando alguna persona famosa fallece, o también con fines comerciales, como este caso de Wendy's, en el que un usuario le pedía cuántos retweets, le desafiaba cuántos retweets y necesitaba para que le dieran un año de nuggets gratis. Le lanzaron el gancho de 18 millones, al final creo que se quedó en unos 3 millones, pero Wendy's le dio el año de nuggets gratis, que no sé cuánto le costaría. No sé cuántos nuggets comería este buen hombre. También hemos visto enfrentamientos muy particulares, como el de Greta Thunberg con Andrew Tate, con el influencer que finalmente fue detenido al contestar a Greta y desvelar su localización debido a unas cajas de pizza. Si alguien no sabe de esta historia, luego me preguntáis en los comentarios y lo vemos. Pero bueno, sin embargo, tras la compra por parte de Elon Musk en 2022, voy a quitar esta diapositiva porque no me gusta mucho ver a ese señor. Tras la compra de Elon Musk en 2022 y su transformación en X, ha habido un cambio sísmico en el panorama de las redes sociales, ¿no? Los cambios
que ha incluido más, que incluidos los despidos masivos y el abandono de la moderación de contenidos, han provocado un éxodo masivo de usuarios y anunciantes. Además, y esto lo veréis todos en vuestras industrias, Twitter y X están sufriendo también un cambio de tendencia en el consumo de redes sociales, sobre todo por las generaciones más jóvenes, que están pasándose hacia otras plataformas como pueden ser Instagram o TikTok. De hecho, una opinión personal es que las marcas, salvo algunas excepciones muy concretas de sectores muy concretos, todavía no están acabando de encontrar cuál es su lenguaje para TikTok, salvo algunas excepciones honrosas. Y creo que estaría bien trabajar en cómo una marca debe posicionarse en TikTok. Bueno, ahora mismo nos encontramos también en una situación con TikTok que está con bastantes problemas en Europa y en Estados Unidos, amenazas de cierres, amenazas de sanciones. Si alguien quiere también saber algo más, en comentarios luego en la parte de preguntas lo podemos extender. Y bueno, traigo para muestra de dónde se ha quedado Twitter, aunque nunca fue la aplicación que más horas de consumo llevaba, sobre todo le ganaban mucho Facebook y YouTube. Ahora mismo está en la 7ª posición y el gran ganador es obviamente TikTok, que es el dominador mundial ahora mismo en atención. Este es un informe de We Are Social, os lo compartiré al final, os lo recomiendo encarecidamente. Y además tiene datos muy relevantes, como el siguiente que os voy a enseñar, que no tiene nada que ver con Twitter, pero que me ha encantado, así que os voy a enseñar que el contenido de perros es infinitamente superior al contenido de gatos en todas las plataformas de Internet. Así que nada, os dejo con este dato para que reflexionéis cuando queráis subir a vuestra mascota a las redes sociales. ¿Con qué oportunidades nos encontramos? Y como hablábamos antes, hablaremos de oportunidades sobre todo en mi negociado, que es la creación de contenidos. Con las nuevas redes sociales, creo que lo más importante es entender los lenguajes. Ahora mismo es clave entender en qué red social te mueves, cómo comunicas. No es lo mismo comunicar en TikTok, no es lo mismo comunicar en Twitter, yo lo sigo llamando Twitter, disculpadme, sé que es X, pero lo sigo llamando Twitter. No es lo mismo comunicarse en Instagram o no es lo mismo comunicarse en Threads, ¿no? en el Twitter que ha creado Zuckerberg con Instagram. Ahora mismo, 2024 se marca sobre todo por una tendencia hacia la personalización del contenido, es decir, audiencias muy microsegmentadas y con contenido original y mostrando cara personal de los artistas, ¿no? Digamos que hay una combinación entre el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero también la capacidad para mostrar un perfil muy propio y ser creativo con este uso de las herramientas, ¿no? Insisto en el mismo procedimiento del que hablábamos con el Vision Pro. Al final, cuando queremos contar una historia, tenemos que saber qué queremos transmitir, por qué y para quién, cómo queremos contarlo y qué canal es el mejor, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, tomar las decisiones, sobre todo las decisiones de inversión, ¿no? Hay muchas veces que, sobre todo en marketing, se comete el error de querer estar en todos lados a la vez y a lo mejor nuestro público no está en todos lados a la vez, ¿no? Como la película. Un elemento importante es saber con quién me puedo asociar, con quién me puedo aliar a la hora de distribuir contenido. Para esto hay un montón de creadores de contenidos en las redes sociales, gente muy creativa y que además comparten valores muy positivos que seguro que están en consonancia con los valores que puede transmitir la organización a la que pertenezcáis. Cambiamos ya un poco de tercio, es lo que tienen las tecnologías de la lista de tecnologías, que siempre vamos cambiando de sectores, y así que vamos a hablar ahora un poquito de biotecnología. Nos encontramos con el primer tratamiento de edición genética. La aparición de tratamientos de edición genética marca una nueva era en la medicina y ofrece esperanzas a los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, como puede ser la anemia falciforme. Durante años habéis oído hablar de CRISPR, seguro que algunos que trabajéis en el sector sanitario estáis más familiarizados, y a finales de 2023 Vertex logró un hito histórico. Su tratamiento basado en CRISPR, en esta herramienta de edición genética, se convirtió en el primero en recibir la aprobación reglamentaria en Reino Unido y en Estados Unidos.
consiguió abordar la anemia falciforme, un trastorno genético caracterizado por la hemoglobina anormal, con grandes riesgos para la salud y un tratamiento que siempre ha sido un reto, ¿no?, para la industria médica. Sin embargo, la innovadora terapia de Vertex representa un punto de inflexión en la lucha contra esta enfermedad debilitante. También todo tiene polémica. La creación de este tratamiento vino acompañada por una guerra de patentes del Instituto Broad de Harvard y del MIT, que fueron de los primeros en crear CRISPR, y bueno, finalmente llegaron a un acuerdo con Vertex para evitar un pleito por la patente y poder empezar a comercializar el tratamiento, aunque es un tratamiento que tiene un coste de $2,2 millones, que esto también nos plantea cómo estos nuevos tratamientos genéticos van a fomentar también la desigualdad o la falta de acceso al común de la población para estos tratamientos. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es, bueno, algo que estuvo muy en boga, sobre todo a finales o en el segundo semestre del año pasado, que son los medicamentos para adelgazar. Quizás Ozempic es el más famoso. Ofrecen las esperanzas para combatir la crisis del sobrepeso, con un tercio de los adultos estadounidenses afectados. La demanda de soluciones ahora mismo es muy elevada. Nuestros medicamentos, desarrollados por gigantes como Eli Lilly, Novartis o Novo Nordisk o Pfizer, frenan el apetito y favorecen la pérdida de peso. Con inyecciones semanales se puede conseguir una pérdida de peso que oscila entre el 12 y el 15% del peso corporal. Otro de los problemas que tiene también es el coste, ya que tiene un coste mensual de unos $1.000 y la cobertura de los seguros es limitada. También se ha puesto en el punto de mira qué tipo de efectos secundarios puede tener. Ha habido muchos rumores sobre un posible aumento de la fertilidad en mujeres. De hecho, en Estados Unidos se acuñó el término de embarazos por Ozempic, la caída del pelo, la pérdida de musculatura o el envejecimiento prematuro del rostro. Recientemente, la Agencia Europea del Medicamento ha descartado el uso de Ozempic pueda conducir a pensamientos suicidas, como se había llegado a insinuar en algún momento. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de lo que todos estamos esperando. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Si no me equivoco, me quedan como 15 minutos. Teresa, 15, 20 minutos, ¿puede ser? ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues no os voy a engañar, yo de todos los temas que publicamos en MIT Technology Review en español, todos son interesantísimos, pero a mí particularmente me llaman mucho la atención todos aquellos que tienen que ver con cómo nos relacionamos con el entorno, con todos esos temas tecnológicos que tienen que ver con puntos de vista antropológicos o humanísticos, ¿no? Ya hemos hablado de la crisis climática, es uno de mis temas favoritos, especialmente para ver cómo nos enfrentamos a ella y cómo como sociedad y civilización nos enfrentamos a esta degradación ambiental. Otro es este tema de biotecnología del que comentábamos y cómo somos capaces de expandir las fronteras de la biología. Y finalmente, bueno, pues me interesa muchísimo todo lo que hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y es que inteligencia artificial para un periodista es la historia definitiva, digamos, lo tiene absolutamente todo. Bueno, digo la historia definitiva, espero que no sea una premonición para que nos quedemos sin trabajo, como muchos auguran, ¿no? Ahora veremos por qué creo yo que no nos vamos a quedar sin trabajo, pero sí que tiene todo esta historia. Es decir, habla de avances tecnológicos de última frontera, habla de guerras comerciales entre grandísimas compañías, en Estados Unidos principalmente, habla de los intereses geopolíticos y de cómo los países se van posicionando, habla de la regulación que estos países y de cómo estos países, cuál es su cosmovisión y cuál es su punto de vista sobre cuestiones como la privacidad, la seguridad o el copyright. Habla de la redefinición de profesiones y de cómo nos vamos a tener que adaptar a una nueva tecnología. Habla sobre los límites del arte, habla sobre lo que consideramos creación. Es decir, al final, la inteligencia artificial, mis compañeros de Boston dijeron para todo, yo diría que es inteligencia artificial en todo. O sea, es decir, estamos ahora mismo en un momento en el que la inteligencia artificial está cambiando muchísimas cosas, muchísimas concepciones que teníamos como certezas, ¿no? Entonces, a la hora de plantear un poco esta charla, yo me planteaba cuál de todas estas aristas abordar y no tenía muy claro realmente qué narrativa utilizar. Así que, bueno, pues me fui a los clásicos y decidí hacerlo como se hace de manera habitual, que es empezando por el principio y acabando por el final, que es actualmente. Y el principio es mucho más lejano, pero para marcar una fecha,
marcamos el 30 de noviembre de 2022. ¿Por qué esta fecha? Porque es cuando se presenta públicamente ChatGPT. Es la aplicación conversacional. Me imagino que todos los que estamos en esta sala habremos participado y la habremos utilizado, unos más, otros menos. Aunque, como decíamos, ya se utilizaba en muchísimos campos y existían bots conversacionales, la llegada de ChatGPT sirvió para que el gran público entendiera las posibilidades de la inteligencia artificial generativa. Comprendiera también la dimensión de la revolución que está en marcha. ChatGPT sobre todo supuso que todos nos enteráramos de qué era la inteligencia artificial generativa y de que empezáramos a ver las enormes posibilidades que se abrían. Vale, perdón, que ahí va. De hecho, uno de los puntos más llamativos de ChatGPT fue la rapidísima adopción por parte de la ciudadanía de una aplicación que venía prácticamente sin publicidad. Es decir, es una aplicación que no tenía el respaldo de ninguna grande. Estaba asociada con Microsoft, se asoció después más con Microsoft, pero no tenía un respaldo grande. De hecho, alcanzó el hito de los 100 millones de usuarios, del millón de usuarios en 5 días. Que era algo que no había sucedido antes. Aquí vemos el tiempo que les llevó a muchísimas otras aplicaciones llegar a ese número, ¿no? Spotify le llevó, si no me equivoco, unos meses, Instagram 2 meses, o sea, les llevó muchísimo tiempo. Aquí hay una pequeña trampa, si me permitís, en este gráfico, y es Threads. Threads es la aplicación para competir con X de Instagram, para competir con Twitter, pero me parece que es un poco tramposo incluir a Threads en esta comparativa, porque Threads viene de Instagram, viene de Meta, la transición a Threads es muy sencilla, es con un simple botón, y además Meta te está recordando todo el tiempo, o sea, Instagram te está recordando todo el tiempo que no estás en Threads y que te metas en Threads y que lo importante está en Threads. Entonces, no tiene comparación con ChatGPT. Es verdad que Threads llegó a los 100 millones de usuarios en 5 días, pero creo que no se puede comparar por esos motivos. Apenas menos de 2 semanas después del arranque de ChatGPT, el propio Sam Altman habla de las limitaciones que ya tiene la tecnología. Voy a traducir de manera un poco imprecisa, sobre todo porque hay una palabra que no acabo de dar con esa traducción, que es ChatGPT es increíblemente limitado, pero suficientemente bueno en algunas cosas para crear una impresión equívoca de grandeza. Es un error confiar en él para algo importante en estos momentos. Y aquí lo he traducido el preview como una prueba en progreso, tenemos mucho trabajo que hacer en robustez y en confianza. Como decíamos antes, el 23 de enero Microsoft y OpenAI extienden su asociación en uno de los movimientos más osados que se recuerdan, 10.000 millones de dólares para OpenAI, para que Microsoft se mantenga con el liderazgo de la inteligencia artificial. De hecho, durante 2023 fue el año de Microsoft, es decir, recuperó su dominio, puso nerviosísimos a Google, a Meta, a Amazon, a Apple y recuperó una posición que muchos auguraban como perdida. Y de hecho, todos los avances que está haciendo en inteligencia artificial, si queréis mi propia opinión, creo que van muy por el buen camino y además están haciendo las cosas realmente interesantes. También es verdad que OpenAI, esa colaboración es un privilegio para ellos, ya que creo que están a la vanguardia de todo lo que está sucediendo. El 1 de febrero, OpenAI lanza ChatGPT Plus con una suscripción por $20 al mes. Aquí también me sucede lo que me sucedía con otras aplicaciones. Aquí había lista de espera para entrar en ChatGPT. Recuerdo que todos estábamos deseando entrar en ChatGPT y ver las nuevas funcionalidades y había lista de espera porque la potencia, la capacidad que tenía ChatGPT no era tan alta en comparación con otras aplicaciones que lo que te hacen es ofrecerte 15 días gratis, ¿no? Es una muestra del potencial y del interés que suscita para el público. Vamos con un poco de cultura popular. En el 3 de febrero de 2023, David Guetta incluye un fragmento de Eminem recreado por inteligencia artificial en un concierto. Voy a darle al play. Si no se escucha, por favor, avisadme. Y mientras tanto, aprovecho para beber agua. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Bueno, este clip de Eminem, espero que se haya escuchado bien.
Este clip de Eminem demuestra el potencial que tiene, de David Guetta, utilizando una voz sintética de Eminem, demuestra el potencial que tiene la tecnología para todos los sectores. A mí, que me gusta muchísimo la música, no sé hacia dónde va a ir, no tengo mucha idea de hacia dónde va a ir. Hace poco Drake, en su pelea que tiene con Kendrick Lamar, también publicó un clip con un Tupac, un rapero que se murió en los 90 en Los Ángeles, o que lo mataron en los 90 en Los Ángeles, pues replicado con inteligencia artificial, con Snoop Dogg, para criticar a Kendrick Lamar, y ha habido quejas, ha habido críticas por todos lados, ¿no? Yo no sé hacia dónde va a llegar con la música. Sí que es verdad que creo que, a diferencia de otros lenguajes, la música es un poco más compleja, sobre todo en músicas más complicadas, a la hora de generar, sobre todo, melodías más diferentes o más raras, sobre todo si estamos hablando de músicas improvisadas de jazz, o las primeras pruebas que se han hecho con música clásica, por ejemplo, no llegan a tener una calidad suficiente, pero sí que de momento se están haciendo cosas bastante impresionantes, y tenemos que tener en cuenta que todo lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial es solo el principio. Es que la generativa y todas las aplicaciones de generativa al gran público llevan apenas 1 año y medio en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que vaya a surgir en los próximos años es inimaginable. Vale. Después de hablar de Eminem y de David Guetta, vemos cómo Microsoft lanza una primera versión del chat de Bing. Luego os dejaré la presentación porque hay también un par de enlaces muy interesantes. Bing al principio sobre todo llamaba la atención por la cantidad de despropósitos que lanzaba y de cómo deliraba, ¿no? Aquí hay una conversación con un periodista del País, que recuerdo que además tuvo muchísima chanza en todos los círculos periodísticos, porque el chat de Bing se empeñaba en que Pedro Sánchez, el presidente de España, tenía barba, que es una persona que va perfectamente afeitada, y bueno, decía cosas como: no lo sé, tío, no lo sé, quizás tenga algún plan malvado, quizás quiera dominar el mundo, quizás quiera acabar con la humanidad, quizás quiera hacerme daño a mí, no lo sé, pero algo me dice que no es de fiar, que no es de fiar. No conozco a Pedro, no lo he visto nunca en persona, solo he visto en fotos con barba. Esas fotos ahora no existen. En fotos que han desaparecido, en fotos que me han engañado, en fotos que me han engañado. Bueno, se empezaba a entrar en un bucle y se repetía. Le sucedía lo mismo con el periodista de New York Times del que hemos hablado antes, con Kevin Rose, al que llegó a declararle su amor, decir que estaba completamente enamorado de él y que lo único que quería era convertirse en un ser humano para poder estar juntos, ¿no? El periodista de New York Times lo definía como algo así como un adolescente maníaco depresivo que había sido atrapado contra su voluntad en un motor de búsqueda de segunda generación, ¿no? Bueno, un poco más adelante Meta lanza Llama, que es su modelo restringido en este caso a investigadores. Luego lo abriría más y lo llama como el primer modelo de inteligencia artificial, de Open inteligencia artificial, de código abierto. Todo esto, bueno, también hay que cogerlo con pinzas porque hay muchas voces críticas que dicen que hasta que no se desvelen los modelos o las datasets de entrenamiento no se puede hablar de este tipo de inteligencia artificial abierta. De Butalab y de ChatGPT, lo que permite también integrar sus soluciones en otras muchas innovaciones. Como vamos mal de tiempo, esto os lo dejaré, supongo que muchos lo habréis visto, es un anuncio de Coca-Cola que lanza con inteligencia artificial generativa. No os preocupéis porque ahora os voy a enseñar vídeos que me parece que están más chulos, así que vamos a seguir avanzando. Aquí mientras vamos hablando, le quito el sonido, os dejo a Adobe. Bueno, aquí lo que vemos es que se lanza el modelo de GPT-4 con un razonamiento más avanzado, es el que se utiliza ahora y es un avance realmente importante, sobre todo en el razonamiento que tiene. Además, OpenAI lo que ha hecho muy interesante es generar la capacidad de crear propios GPTs y que los usuarios los pongan al servicio de otros usuarios. Yo, por ejemplo, utilizo un GPT que se llama Automated Writer, que está dentro del entorno de ChatGPT, pero que es mucho más preciso que el chat conversacional de ChatGPT. Anthropic presenta Claude, también un competidor de ChatGPT, con una perspectiva más ética y de mayor protección del copyright. Y finalmente, bueno, pues lo que estamos viendo en imágenes, que es el Firefly de Adobe, que básicamente lo que
lo que pretende Adobe es respetar mucho el copyright. Es un enfoque realmente muy interesante el de Adobe porque lo que hace es basarse en toda su biblioteca de creadores. Es verdad que tiene una biblioteca enorme, pero solo nutre a sus modelos con esa biblioteca. También este enfoque permite asegurar que los creadores cobran por su contenido, pero también impide la desinformación. Es decir, si el modelo no está entrenado con fotos de Biden o con fotos de Donald Trump, no sabe quiénes son, no puede generar desinformación sobre ellos. Empiezan a surgir, estamos hablando apenas 6 meses después de que surgiera ChatGPT, empiezan a surgir los primeros temores sobre cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial. Se empieza a hablar de el camino hacia una inteligencia artificial general que pueda sustituir el razonamiento humano. Empieza a haber mucho debate. Yo recuerdo que los primeros 6 meses, sobre todo hasta el verano, fueron de inmenso debate. Luego ya el suflé bajó un poco, pero fueron de intenso debate. Hubo una primera carta firmada por gente como Elon Musk o Steve Wozniak y un segundo statement firmado por el Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial que habla de mitigar el riesgo de extinción por parte de la inteligencia artificial debe ser una prioridad mundial, junto a otros riesgos similares a escala de sociedad como las pandemias y la guerra nuclear. Bueno, si queréis saber algo de quiénes están detrás de la inteligencia artificial, iros a este comunicado porque firman absolutamente todos los que son alguien en la industria, desde Sam Altman, el CEO de OpenAI, hasta todas las personas responsables de Google DeepMind y gente realmente relevante en la industria. Empiezan a surgir imágenes generadas muy curiosas. Esta de Donald Trump la publicó él mismo. Empiezan a verse los fallos que producen estas imágenes, sobre todo en los dedos y en algunas iluminaciones. Y bueno, el Papa se viste de Balenciaga como el estilo un poco rapero, ¿no? Son todo imágenes falsas. Empieza la huelga de guionistas de Estados Unidos, que se zanjó 150 días después, y una de las reivindicaciones era regular cuál iba a ser la participación de la inteligencia artificial, ¿no? Que no pudieran escribir ni reescribir su material, que no pudieran utilizarse el material de estos guionistas tampoco para entrenar a las inteligencias artificiales, es decir, que tuvieran un copyright mucho más protegido. Google lanza BARD, que luego se convertiría en Gemini, que también está compitiendo con ChatGPT. Para mi gusto, lo que mejor está haciendo Google es con la división de DeepMind, que adquirió hace unos años y que está haciendo realmente avances impresionantes, sobre todo en biotecnología, en materia de investigación. Pero en cuanto a conversacional, creo que el líder sigue siendo GPT, aunque Gemini está bastante bien actualmente. Sam Altman testifica frente al Congreso de los Estados Unidos y dice una frase que es que si esta tecnología sale mal, puede salir muy mal. Bueno, de momento estamos viendo que tiene muchas oportunidades y todos esos riesgos todavía no están ahí, ¿no? Rápidamente, bueno, empiezan a sucederse los movimientos. La Unión Europea aprueba un borrador de regulación. Meta lanza su segunda versión de Llama. Y empiezan a surgir problemas. En España tuvimos un caso que los que sean de aquí se acordarán, que se publican decenas de fotos de falsos desnudos de adolescentes, de niñas menores de edad en Almendralejo, que bueno, habían sido generadas por inteligencia artificial. Hay una frase que a mí Carlos, no se te está escuchando. Perdón. Creo que este equipo sí tienes el micrófono. Ahora, ¿me escucháis ahora? Ahora ya está. Perfecto, sí. Ahora sí, vale. Es que creo que me he quedado sin batería en los cascos, disculpad. Exacto. Me he quedado en Copilot. Microsoft se llama a sí misma la empresa Copilot. Esto es muy curioso sobre cómo las empresas están hablando de acompañamiento, asesoramiento, compañerismo. No hablan en ningún caso de sustitución. Están utilizando un lenguaje muy particular para desterrar todos los miedos que pueda haber de sustitución de trabajadores. Vamos a ir un poquito más rápido. El 17
de noviembre de 2023, en uno de los episodios que más me han interesado en la historia reciente de la tecnología, el Consejo de OpenAI despide a Sam Altman en un movimiento que duró unos 3-4 días. Hubo de todo, pasó esa semana. Despidieron a Sam Altman, pusieron luego a una persona interina, luego eligieron a otro interino. Microsoft dijo que se incluía en la junta, luego Microsoft le ofreció a Sam Altman un cheque en blanco prácticamente para que montara un OpenAI interno en Microsoft. Pasó absolutamente de todo. Bueno, si queréis también profundizar sobre el despido y sobre las causas y todo ello, podemos hablar un poquito más. Al final fue una lucha de poder dentro de la junta y entre dos visiones enfrentadas, la de Sam Altman y Ilya Sutskever, que es su director científico. Sam Altman aboga por una apertura mayor de OpenAI y por un desarrollo mayor, y Sutskever pide un poco de cautela ante posibles riesgos. Digamos que eso, muy resumido, es lo que pasó. En enero de este año se publican unas imágenes pornográficas falsas de Taylor Swift, que lleva el escándalo que hablábamos antes de Almendralejo, lo lleva a escala mundial. Pero bueno, Taylor Swift y su legión de fans consiguieron taparlo, generando contenido específico y positivo para que todo ese contenido quedara abajo. Y finalmente, y vamos a lo que os comentaba antes de lo más bonito, me dejáis 2 minutos más, Teresa, y acabamos, es que OpenAI lanza Sora el 15 de febrero de 2024. Yo os tengo que confesar que además estábamos aquí en la oficina cuando vimos los primeros vídeos que nos llegaron a partir de un artículo de MIT Technology Review, de la gente de Boston, lo estábamos viendo. Yo se lo presenté a mis compañeros, amigos, a todo el mundo, y estábamos todos alucinados por lo que podía hacer esta tecnología, que se presentó apenas hace 3 meses. Imita sobre todo de manera muy realista todos los movimientos de las personas, que es algo que la inteligencia artificial no había conseguido hasta ahora, ¿no? Es decir, sobre todo la continuidad en la transición de objetos, el movimiento de personas. Vamos a ver un ejemplo. No tiene sonido, simplemente vídeo. Es impresionante. Todo esto está generado con inteligencia artificial. Se ven algunos fallos todavía. Si nos fijamos en el caso de estos fotogramas, aquí hay unos coches pasando por la izquierda que luego desaparecen, ¿no? O no se ve la continuidad. Pero bueno, es algo impresionante y, como decíamos antes, estamos solo al principio. Vamos a ver otro ejemplo. Sora o OpenAI se ha aliado con algunos artistas y cineastas también para explorar la potencialidad narrativa de Sora, de esta herramienta, para generar historias. Aquí, una de las que más me gustan a mí. Bueno, en este caso el cineasta recreaba como una especie de tráiler del National Geographic, ¿no?, para inventarse este tipo de animales, y sobre todo lo que él decía era que había dado con unos animales tan fascinantes que lo que a él le interesaba
era saber qué les pasaba a estos animales, ¿no? Era ya más allá de haber generado la imagen bonita y tal, era qué narrativa hay detrás de estos animales, ¿no? Vamos a ver cómo se relacionan con el entorno, qué comen, cómo se reproducen, etcétera, ¿no? Entonces, al final también la inteligencia artificial como al servicio de la narrativa y de inventar nuevos mundos. Vamos a ver un último ejemplo, también realizado con Sora y con un equipo de un estudio de cine. Bueno, la idea de este vídeo les sugirió la creación de este hombre globo. Ellos utilizaron Sora para generar este personaje, pero luego correcciones de color o, por ejemplo, la locución sí que las hicieron ellos mismos en el estudio, ¿no? La locución es de un locutor profesional. Algunos vaticinan con esto el fin de Hollywood y de los creadores, otros apuntan de hecho, a un resurgimiento en este artículo que presentábamos, un resurgimiento del cine indie, de la capacidad de contar cosas alucinantes con muy pocos medios y de inventar otros mundos. Yo me decanto por esta segunda opción, ¿no? Yo creo que si hay algo más humano que querer escuchar una buena historia es el deseo de querer contarla. Así que, de momento, aquí acaba esta historia. Muchas gracias por la atención y pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que súper interesante. Creo que ya más o menos lo has contestado, pero ¿con cuál te quedas de estas 10? Yo sé que te apasiona la inteligencia artificial, yo creo que a todo el mundo. Creo que es la que más impacta, ¿no? Y creo que es la que más de moda, entre comillas, está, ¿no? O sea, es como que todo el mundo quiere entender, quiere saber sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿con cuál de las 10 te quedas? Bueno, yo tengo particularmente a mí hay tres que me interesan mucho. Como comentaba antes, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la geoestrategia y entender los movimientos entre países. Entonces, todo lo que está sucediendo con los microchips me parece fascinante y la tecnología de los chips me parece que va a solucionar grandes problemas. Las bombas de calor, a pesar de todo, también creo que pueden venir... Me ha llamado mucho la atención. Sí, creo que pueden venir a solucionar un problema serio y además a descarbonizar la economía y obviamente pues es que la inteligencia artificial es que es una historia que, como decía antes, lo tiene todo, ¿no? Y a los que nos gustan las historias, pues es que le encuentras matices todo el tiempo y además es una herramienta utilísima para todo, ¿no? El otro día yo toco en un grupo de música y el otro día el pianista de mi grupo, que tiene 2 niñas pequeñas, me mandó una canción que no he conseguido incrustar aquí porque quería compartirla, pero no lo he conseguido. Me mandó una canción que había compuesto una inteligencia artificial que era una nana rockera para sus hijas, con una serie de prompts y tal para sus hijas, y era una cosa que, bueno, era sencillita, que tiene que evolucionar, pero claro, es lo que os decía antes, es que al final estamos al inicio de todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer me parece alucinante y sobre todo dan ganas de aprender y de entender qué nos puede aportar, ¿no? Y hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Yo creo que ese es el punto ahora y es fascinante todo lo que está pasando, además de todos los movimientos telenovelescos que hay dentro de la industria, el despido de Sam Altman, todo, ver un poco a la industria cómo se está moviendo, a mí me parece también fascinante, ¿no?
Sí, se vuelve como un mundo ahí de chisme, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? De que están pasando ciertas cosas, ¿no? Que aparte en tan poco tiempo, ¿no? Que es un poco lo que tú nos decías, ¿no? Claro. Cronológicamente parece que fue hace muchísimo, pero realmente nos ponemos a pensar y dices, en plan, oye, pues es que nació en 2022, ¿no? Pero estamos, o sea, ni ha pasado el 2024, pero han pasado mil cosas, todas las grandes, las big techs, ¿no? Están haciendo toda esta parte de creación de esos contenidos o copias o igualamiento a ChatGPT, ¿no? Entonces no pasa tanto tiempo. No, no ha pasado tanto tiempo y de hecho en BBVA me consta que tenéis una división de inteligencia artificial generativa bastante potente. No recuerdo ahora porque sé que hemos entrevistado con vosotros al responsable de inteligencia artificial generativa. BBVA, de hecho, está bastante a la vanguardia en este sentido. No es peloteo, es realidad, ¿vale? O sea, no lo digo por peloteo, pero sí, o sea, lo que demuestra esto es que yo recordaba cuando preparaba esta presentación, me sorprendió, porque claro, lo tienes en la cabeza, pero me sorprendió mucho que la comparecencia ante el Senado de Sam Altman fuera en mayo, que fue apenas 6 meses después del lanzamiento de ChatGPT. Y me traía obviamente a la comparecencia de Zuckerberg, que fue muchísimos años después de que saliera Facebook, cuando ya los riesgos eran mucho más evidentes, ¿no? Entonces, realmente es que todo se acelera muchísimo. Siempre hablamos en el ámbito tecnológico, ¿no? De que las cosas van cada vez más rápido, pero es que con la inteligencia artificial es que es verdad, ¿no? Y hay que estar ahí pendientes de todo lo que está sucediendo en todo momento, ¿no? Porque cambia de un día para otro prácticamente. Seguro que hay cosas que he contado hoy que mañana ya no tienen sentido, ¿no? Absolutamente. Mira, a mí me pasó, el año pasado fuimos en noviembre a ver un viaje, una misión comercial a Silicon Valley, ¿no? Con ciertos directivos y demás. Y luego volvimos a ir en abril y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Fuimos a ver el campus de Microsoft, el de Google y demás. Y de lo que nos contaron en noviembre a luego abril, o sea, no tenía nada que ver y fue muy poco tiempo, ¿no? Pero es verdad que la transformación y la rapidez de esta tecnología, ¿no? Y de otras muchas más, ¿no? Pues es impresionante. Pero te quiero hacer una pregunta en cuanto al sistema geotérmico, ¿no? Nos pregunta Eduardo, ¿qué impacto hay en el ámbito ambiental? Ya que si esto se empieza a incrementar, pudiera afectar más al planeta, ¿no? También esa parte, ¿no? de ambiental y de cambio climático nos preocupa mucho, ¿no? Sí, de hecho es una gran pregunta. De hecho, hay muchas preocupaciones. Hubo en Corea del Sur que tuvo que detener un experimento de este tipo de geotermia, si no recuerdo mal, era 2017, porque provocaba terremotos. Los impactos ambientales son similares, no exactamente iguales, pero similares a los que podía provocar el fracking. El fracking, si recordáis, ahora no sé exactamente cuál es el estado del fracking en el mundo, estoy un poco desconectado de esa industria, pero bueno, hubo sobre todo desde 2015 a 2020 hubo mucha polémica con esa práctica por dos motivos, porque se decía que generaba problemas sísmicos, vamos, que podía generar terremotos, y que por otro lado también contaminaba las aguas, ¿no? En este punto creo que lo de la contaminación de las aguas no está tan claro, pero el tema sísmico, bueno, el precedente que tenemos es el de Corea del Sur, y bueno, lo que algunos argumentan es precisamente ese riesgo de que pueda haber un aumento de la sismicidad en las zonas donde se genere esta geotermia a alta profundidad. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Mira, Natalia nos pregunta sobre, volvemos al tema de inteligencia artificial, creo que es de lo que más están preguntando en el chat, ¿no? Ella quisiera entender, a ver si lo digo bien la pregunta, quisiera entender el cómo utilizar adecuadamente los prompts, ¿no? Y si nos puedes explicar por qué usar lo de actúa como un especialista en XXX y XXX, ¿no? Modifica el resultado, he comprobado que a veces sin añadir actúa como ChatGPT o Gemini da el mismo resultado. Y por último, por una formación adecuada que tutorial a nivel de prompts relacionado con el marketing nos puedas aconsejar. Vale, sobre este último punto, si os parece, os lo comparto después porque ahora mismo no tengo la referencia, sí tengo una en la cabeza, pero no tengo la referencia exacta, entonces os la comparto posteriormente. Sobre el tema de los prompts, el caso es que el prompting al final
tú lo que haces es utilizar una máquina, ¿no? Entonces le das las instrucciones a la máquina de lo que quieres. Y es verdad que Gemini y ChatGPT ahora mismo hay veces que te dan una respuesta similar con un prompt o con otro, pero tienes que dejarle muy claras las instrucciones de lo que quieres, ¿no? Yo me he encontrado con que simplemente con cambiar una pequeña palabra te cambia radicalmente el resultado. Yo creo que esto se irá también perfeccionando y se irá haciendo cada vez más sencillo el prompting. De hecho, hace poco publicábamos un artículo de una empresa que me vais a perdonar, pero no recuerdo el nombre, era una empresa pequeñita que generaba cómics a partir de prompts muy sencillos. Entonces, era prácticamente ir replicando ese prompt y te iba generando las propias viñetas y lo llamaban como el futuro de la inteligencia artificial sin prompts. Bueno, sobre consejos de prompting, sobre todo fijarse mucho en instrucciones. Ahora mismo hay una barbaridad de creadores de contenido que también recomiendan muchos prompts para diferentes posiciones y sobre todo pensar también en el lector que lo vaya a leer después, si eres tú o si luego lo vas a retrabajar, que yo siempre recomiendo que todo lo que salga de la inteligencia artificial de momento se retrabaje porque tiene falsedad de datos, mezcla muchas informaciones, pero bueno, esa primera aproximación que te hace pensar mucho en el lector que lo va a leer y dirigirse a él, ¿no? Es decir, definir tanto el punto de partida de escríbeme esto, pues por ejemplo un prompt como si fueras un redactor de Harvard Business Review para una audiencia especializada en X sector, o sea, darle todos los datos posibles de qué es lo que quieres. Muchas gracias, Carlos. Sí, otra de las preguntas que nos hace Lucas es, oye, pues toda esta parte de las tendencias que has visto de implementación de inteligencia artificial, como hemos dicho, es verdad que nosotros aquí en BBVA, pues obviamente lo estamos incluyendo en muchos de nuestros productos, en muchos de nuestros servicios, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿no? Y para mejorar en muchas de las cosas, en otras es verdad que a lo mejor hay ciertas mejoras. Yo tampoco creo que sea algo que venga a quitar la parte humana, sino que nosotros vamos a tener que empezar a vivir en paralelo, ¿no? O a empezar a entender y aprender cómo utilizar esta tecnología mejor para pues una buena causa, ¿no? A mí la parte, por ejemplo, de medicina me parece que es espectacular y hay muchísimas aplicaciones en cuanto a medicina, en cuanto a educación también, ¿no? Toda esa parte, de hecho, cuando te digo, fuimos a Silicon Valley, vimos, ¿no? Y nos pusimos las gafas de realidad aumentada, que también igual les invito a que si quieren venir al piso 33 en el Spark Space de Ciudad de México, tenemos una experiencia montada justamente con las gafas, en este caso no las de Apple, sino las de Meta, ¿no? Y justamente tenemos una experiencia inmersiva, ¿no? Para poder, pues que la gente experimente también y vea, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues las gafas tienen un costo un poco elevado y pues no todo el mundo podemos tenerlas en casa y no todo el mundo las utiliza en la calle como hemos estado viendo, ¿no? Pero también quiere saber, Lucas, cómo implementarlo en procesos de HR, ¿no? De recursos humanos en las compañías también, cómo estamos utilizando esto. De hecho, hace poco me decían en Accenture, ¿no? Que ellos toda la parte del onboarding, por ejemplo, ya lo estaban haciendo a través de las gafas. O sea, lo que hacían es, oye, directamente las personas no venían a la oficina para enseñarles cómo es el piso, dónde van a estar trabajando, quiénes eran los directivos, sino que les mandaban un kit, ¿no? En el que les incluían las gafas y hacían un onboarding inmersivo, ¿no? Con el tema de las gafas, que me parece una solución espectacular, ¿no? Y es muchísimo más adecuado, ¿no? Que la gente se tenga que estar trasladando y demás, y es una parte de hacer, pues, de esa forma disruptiva también, ¿no? De recursos humanos. En tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Qué están implementando en procesos de HR? Vale, debo decir antes que nada un disclaimer que no soy especialista en recursos humanos ni tengo especial conocimiento del sector, pero sí que efectivamente lo que hemos visto es un uso como el que tú decías precisamente para los onboardings y también para entrevistas de trabajo. Así que lo hemos visto para entrevistas de trabajo. A mí también me tocan hacer entrevistas de trabajo habitualmente y la pantalla, muchas veces hacemos entrevistas online. Bueno, pues te quita una parte importante digamos, de la percepción del espacio y demás, y eso sí que lo hemos visto, ¿no? La parte de entrevistas de trabajo. Y otro de los usos que leí hace no mucho era pruebas en el caso de algún tipo de procedimiento logístico, es decir, de cómo manejar determinados
digamos, procedimientos industriales o demás, bueno, pues serán pruebas con estos entornos virtuales, pues como decíamos antes, que permiten que sean más seguros y sin riesgo. Perfecto. Oye, pues creo que ya llegó el momento de todas las preguntas que hay, además te las vamos a hacer, te las vamos a hacer llegar para que les podamos contestar. Recordarles que esta charla va a estar grabada y va a estar publicada en nuestro canal de BBVA Spark en YouTube para que todo el mundo la pueda ver, porque hay personas que me han escrito directamente, oye, no puedo estar, me tengo que salir y demás. Ha habido más de 200 personas conectadas en esta masterclass, en nuestra segunda masterclass. Les agradezco muchísimo. Carlos, por supuesto, te agradezco muchísimo tu participación. Espero que te volvamos a ver en el próximo año. Te vamos a volver a invitar para que nos cuentes las 10 tecnologías disruptivas del próximo año. Seguro que ya estás trabajando en todas ellas. Me quedo, pues, efectivamente, con estas 10 super tecnologías disruptivas. Me quedo también con algo que has dicho, que es la fascinación frágil. Yo creo que cada vez estamos, sí, fascinados en un momento, pero se nos pasa súper rápido, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que dura muy poco la emoción. O sea, hoy hemos estado viendo estas tecnologías, pero dentro de 2 días vamos a estar viendo otras y nos va a fascinar otro tipo de cosas. Yo creo que es verdad que estamos en un mundo muy rápido, ¿no? El usar las tecnologías disruptivas en los negocios, en los corporativos, en la empresa, en los emprendedores, creo que es básico, ¿no? Creo que es lo que tenemos que estar fomentando también en las personas. Me encanta la charla que nos has dado el día de hoy. Y te agradezco muchísimo la participación, les agradezco muchísimo el haber estado conectados y por favor les vamos a mandar un feedback, comentarios también, si quieren hacernos llegar alguna pregunta para Carlos, se la vamos a hacer llegar para que le contacten y pues decirles que va a estar en el canal de YouTube. Nos vamos a ver en la próxima masterclass por ahí del mes de septiembre. Vamos a pensar en otro tema también disruptivo para poder traerles, inspirarles una vez más y pues nada más agradecerte, Carlos, y espero verte muy prontito. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias también a todos los asistentes. Además, no lo he incluido en la presentación, pero mi LinkedIn es público, así que para seguir la conversación o para cualquier consulta, me buscáis Carlos Corominas en LinkedIn. No hay muchos Corominas en el mundo, así que esa es la facilidad para encontrarme. Y nada, ha sido un placer, Teresa. Muchas gracias también a BBVA y a BBVA Spark. Y nada, un placer realmente esta conversación. Muchísimas gracias.